el apóstol Pablo y la ley de Moisés a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a ver cuáles fueron las enseñanzas de Pablo acerca de la ley de Moisés. Es muy conocida la frase del apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, que dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vamos a tratar de entender la posición de Pablo respecto a la ley de Moisés y lo vamos a hacer a través de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a ver. En primer lugar, sobre las enseñanzas del apóstol Pablo, vamos a ver este análisis que preparé hace algún tiempo para compartir con un pastor que tenía inquietud sobre el tema. Bueno, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, es señalado en el tiempo moderno por los teólogos como quien enseñó abundantemente que los cristianos no tenemos que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que en general se conoce del apóstol Pablo como alguien que enseñó a no guardar la ley de Moisés. La pregunta es, ¿realmente enseñó esto el apóstol? Vamos a ver. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Sabemos que la Biblia es la fuente autoritativa de fe y de doctrina del pueblo de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de este señalamiento sobre las enseñanzas del apóstol? Le rogaría que ponga usted mucha atención a los textos bíblicos que vamos a leer para ustedes, que los chequen en sus Biblias, que anoten las citas bíblicas y los chequen, para que usted mismo emita su propio veredicto, su propia opinión. Primero, a Pablo se le señalaba y aún se le señala en nuestra época de que él enseñaba, ya sea en persona o bien a través de sus cartas, que no debía guardarse la ley de Dios, que el Señor dio a su pueblo por medio de Moisés. Es decir, que Pablo enseñaba que el pueblo creyente en el Mesías debía alejarse de la ley de Moisés. Como dije, la famosa frase que el apóstol Pablo escribió en el libro de los Gálatas y en el libro de la epístola a los romanos, en la epístola, no libro, sino epístola a los romanos, que dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otra ocasión vamos a escudriñar con detalle esta frase, pero lo que queremos ver es el testimonio mismo de la Biblia acerca de la enseñanza de Pablo. Porque aparentemente, según la interpretación que muchos teólogos han hecho sobre esta palabra del apóstol, es que él enseñaba un pensamiento antinomiano. Sabemos que la palabra antinomiano o antinomio significa sin ley. Anti en griego es sin, nomos significa ley. La palabra antinomio significa sin ley. Entonces sería que Pablo enseña un pensamiento, una doctrina de sin ley, de antinomiano, antinomía, respecto a la ley de Moisés. Bien, vamos a escudriñar la Escritura. Veamos qué hay de verdad en esta acusación, que Pablo no guardaba ni enseñaba la ley, que se oponía a la ley de Moisés y que incluso cuando Pablo aún vivía, siendo ya un seguidor de Mashiach, se enseñaba según este pensamiento de teólogos que ha proliferado mucho en tiempos del cristianismo moderno. Bueno, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento fue testificado por uno de sus consiervos, el apóstol Santiago, que a Pablo lo acusaban de enseñar tal cosa, de alejarse de la ley de Dios. Santiago dijo lo siguiente, en Hechos 21:21, dice así, pero se les ha informado en cuanto a ti, son palabras de Santiago a Pablo, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vean, Santiago le está dando testimonio a Pablo que lo acusan. De hecho, si usted lee el libro de los Hechos, valga la redundancia, el libro de los Hechos, usted verá que efectivamente se le estaba acusando a Pablo de que estaba enseñando a no guardar la ley de Moisés.
que Pablo hablaba contra Moisés. Cuando hablamos de Moisés, se está refiriendo a la ley de Moisés, no a la persona Moisés, que por supuesto vivió en tiempos de Israel saliendo de Egipto. Fue el hombre que Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Usted sabe bien esto. Pero entonces Santiago, el apóstol, le está informando a Pablo esto. Voy a volver a repetir lo que Pablo le dice, lo que Santiago le dice a Pablo. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, en cuanto a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, a negar a la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Uno de los preceptos de la ley es precisamente, y uno de los más importantes, era la circuncisión de los hijos. Ni observen las costumbres, se refiere a las costumbres que la ley de Moisés trae consigo. La acusación, pues, era clara. La acusación que Santiago le está informando a Pablo es que Pablo enseñaba a todos los judíos que estaban entre los gentiles a no guardar la ley de Moisés, es decir, a alejarse de la ley de Moisés. Eso fue en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué motivos fueron los que los llevaron a sus enemigos a formular tal acusación? ¿Cuáles serían los motivos de formular tal acusación? Lo vamos a estudiar en un momento. Otro apóstol, nada más ni nada menos que Pedro, nos informa también una razón por la que no se entiende las enseñanzas de Pablo y se malinterpretan o se tuercen, y eso originado por la ignorancia, por la inestabilidad en la fe. Pero más aún, si usted lee con mucho cuidado lo que Pedro escribe acerca de las enseñanzas que vienen contenidas en los escritos del apóstol Pablo, Pedro señala otra razón, que es el libertinaje de los hombres. Vamos a leer y vamos a entender qué significa esto. Cuando Pedro dice que hay varios que tuercen los escritos de Pablo, que sí son difíciles de entender, lo reconoce el apóstol Pedro, y menciona que son las personas que lo hacen, son personas que no tienen conocimiento, son indoctos, sin conocimiento, pero al final menciona que son los hombres libertinos, los que tienen o viven en libertinaje. Leamos el texto bíblico. Dice en 2 de Pedro 3:15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cartas de Pablo, por supuesto. Continúo leyendo 2 de Pedro 3:16, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Vean, lo que dice Pedro es que algunas cosas son difíciles de entender en las epístolas del apóstol Pablo, y también nos dice que algunos están torciendo, tuercen esos textos del apóstol, y nos da a entender que son personas ignorantes. En otras versiones dice indoctos e inestables. Los que son indoctos e inestables están torciendo las enseñanzas de Pablo, y no solo las enseñanzas de Pablo, también el resto de las escrituras para su propia perdición. Ahora, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Aquí hay algo importante que mencionar. Discúlpenme, hay algo muy, muy importante que mencionar. Dice que estas personas tuercen las enseñanzas de Pablo y lo hacen para su propia perdición. No es un tema a la ligera. El enseñar cosas que Pablo no enseñó no es un asunto a la ligera, no es un asunto simplemente académico, no es un asunto solamente sencillo, es importante y tiene mucho que ver con la fidelidad que debemos tener a la palabra de Dios y el cuidado que debemos tener con la palabra. Dice entonces el siguiente versículo, 2 de Pedro 3:17.
Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, Pedro está concluyendo que tengamos cuidado con estas personas indoctas e inestables que tuercen para su propia perdición los escritos del apóstol Pablo, y debemos tener de antemano el cuidado, estar en guardia, no sea que también nosotros seamos arrastrados por el error de estas enseñanzas que en general son llevadas por hombres, que aquí menciona hombres libertinos, y que esto nos lleve a caer de nuestra firmeza, de la firmeza a quienes el apóstol escribió. Para entender a Pedro tenemos que ver cuidadosamente las palabras que usó para referirse a aquellos que no entienden y que además tuercen las enseñanzas de Pablo. Veamos. Pedro señaló que en los escritos de Pablo, en las cartas de Pablo, hay cosas difíciles de entender. Y son difíciles de entender para los indoctos ignorantes, es decir, ignorantes de la escritura, pues no ignorantes de otra cosa. Podrían ser muy doctos en agricultura o en cualquier otra cosa, pero no en la escritura. Que además tuercen las enseñanzas de Pablo para su propia perdición. Y para saber quiénes son esas personas, añade, son torcidas por los libertinos, es decir, siguiendo el error de los libertinos, es lo que el apóstol menciona. Quisiéramos entonces entender quiénes son los que tuercen las enseñanzas de Pablo, estos que son mencionados como los libertinos. Pedro se refiere aquí a los indoctos o ignorantes y los inestables, pero aclara su señalamiento al indicar que se trata de libertinos. En algunas versiones, en la versión de las Américas, que es la que estoy usando, dice libertinos. En otras versiones dice inicuos. Entonces, ¿quiénes son estos inicuos? Bueno, pues si usted va a revisar la palabra que se traduce en este versículo de Pedro como libertinos o inicuos, va a los números Strong, va a encontrar que la palabra que ahí es traducida libertinos o inicuos es la palabra griega adsesmos, que significa, es una palabra que significa sin ley, literalmente. Lo que está diciendo entonces el apóstol Pedro es que los que tuercen para su propia perdición estas cartas de Pablo, que las interpretan inadecuadamente para su propia perdición, torciendo la enseñanza de Pablo, son hombres, son personas sin ley, que aman estar sin la ley de Dios. Esto nos da ya algo muy interesante. Hombres libertinos en el griego, ya dijimos, es la palabra ateesmos, que significa sin ley, por lo que queda claro que se refiere a hombres sin ley o hombres que menosprecian la ley. Y es que a estos hombres les resultaba conveniente torcer las Sagradas Escrituras, incluyendo las cartas del apóstol San Pablo, para justificar su propia rebeldía contra la ley de Dios, su propia rebeldía en contra de la ley de Dios, y para otros, para justificar su vida libertina sin ley, afirmando que Pablo enseñó a no guardar los mandamientos de la ley de Dios. Pero, ¿no será que estamos sacando una conclusión de forma muy rápida o arbitraria de una sola palabra, ateesmos, libertinos u hombres sin ley? ¿No deberíamos buscar más en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, para entender el testimonio de Pablo? Pues vamos a hacerlo de inmediato. Veamos. He aquí la acusación de los enemigos de Pablo. Vamos a verla. En Hechos 21-27 se narra esto. Dice, recuerden que empezamos con Hechos 21 cuando Santiago le informa a Pablo. Dice así, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia al verlo en el templo, se refiere al apóstol Pablo, los judíos de Asia al verlo en el templo de Jerusalén, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando, israelitas, ayudadnos, ayudadnos.
Estamos en Hechos 21-28. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Vea la acusación. Dicen estos hombres, israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, evidentemente contra la ley y contra el templo. Dice, además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Esta era la acusación de los enemigos de Pablo allí en Jerusalén. Ellos declaraban que Pablo enseñaba el antinomianismo. Anti quiere decir contra, nomios ley, como ya lo dijimos al principio. Es decir, que Pablo tenía una doctrina de estar contra la ley. La enseñanza de Pablo, según esta acusación, era que Pablo estaba contra la ley, contra el templo y contra, dice ahí, contra el pueblo mismo de Israel. Contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar que era el templo. ¿Ok? Bien. Ante las acusaciones contra Pablo, Santiago le aconsejó a Pablo hacer una clara demostración de que era falso el que Pablo no acataba la ley de Moisés. Al sujetarse Pablo a un voto conforme a la ley. Veamos Hechos 21-24. Dice así, tómalos y purifícate, el apóstol Santiago le está diciendo a Pablo, tómalos y purifícate junto a ellos. Había unos hombres que tenían que cumplir un voto y Santiago, el apóstol, nada más ni nada menos que el hermano del Señor, le está diciendo a Pablo, toma a estos hombres que están por hacer un voto y purifícate con ellos. Ahora, esto de la purificación era parte de la ley de Moisés y paga sus gastos. También en la ley de Moisés estaba establecido un pago por esto, para que se rasuren la cabeza, que era el hecho de que tenían que hacer ese voto, pagar ese voto, posiblemente el voto nazareo, que tenían que pagar, y todos sabrán que no hay nada. Ven lo que dice Santiago, por favor subráyelo, Hechos 21-24. Santiago dice esta declaración importante. Todos sabrán que no hay nada cierto, que no hay qué, nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti. ¿Cuáles eran las acusaciones? Que Pablo enseñaba contra el pueblo, contra la ley de Moisés y contra el templo. Y Santiago está diciendo, muéstrales al hacer esto que vas a hacer junto con los que tienen que pagar un voto, haz tú mismo una purificación, una mikveh, que es parte de la ley de Moisés, con el propósito de que todos sepan y todos sabrán, dice Santiago, que no hay nada cierto. Ahora, si Santiago hubiese sabido que Pablo sí estaba enseñando contra la ley, hubiera dicho que no dicen en parte la verdad o algo así, porque a lo mejor sí Pablo estaba contra el pueblo y contra el templo. Por supuesto que no. Pero vamos a suponer que Santiago solo quiere referirse a un aspecto. Y lo que él está diciendo que en verdad no hay nada cierto en las acusaciones, en lo que se les ha dicho acerca de ti, dice el texto, sino que, y vean aquí, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Por favor, cheque su Biblia en Hechos 21-24. Santiago está dando este testimonio escritural. Todos sabrán que no hay nada cierto en que Pablo esté en contra de la ley o que su doctrina esté enseñando a no guardar la ley, en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives. O sea que el testimonio de vida del apóstol Pablo era que él también vivía ordenadamente acatando la ley de Moisés, guardando la ley de Moisés. Este testimonio es muy, muy importante. Es casi al final de la vida de Pablo, porque ahí en Jerusalén fue tomado preso y luego fue llevado a Roma, donde finalmente murió. Es decir, estamos en los últimos años de la vida de Pablo, Hechos 21. De tal manera que lo que el apóstol Santiago está enseñando claramente en este texto es que Pablo vivía
de manera ordenada, acatando, guardando la ley. Ellos, los que lo acusaban falsamente, mintiendo, estaban diciendo que Pablo enseñaba en contra del pueblo, en contra de la ley y en contra del templo. Y Santiago está dando el testimonio que no había nada de verdad en esto, que no había nada cierto en esa acusación, sino que Pablo guardaba y acataba la ley. Ahora, en cuarto lugar, mejor es el hecho de que también en el Nuevo Testamento el testimonio del propio Pablo fue declarado ante un juez. Cuando Pablo tuvo que presentar defensa ante un juez, y sabemos que ante un juez se debe testificar la verdad, Pablo habló lo siguiente. Vamos a ver, Pablo al dar su testimonio ante un juez declaró con sus propias palabras que esa acusación, porque esa acusación lo acompañó después de que lo tomaron preso y lo presentaron ante las autoridades, esa acusación lo acompañó y Pablo presentó su propia defensa. Esa misma acusación es la misma que en nuestros días se hace acerca de Pablo. Yo creo que si Pablo viviera, diría otra vez la misma historia se repite, diría Pablo. Me vuelven a acusar de que yo enseño en contra de la ley y que esa enseñanza que los teólogos modernos dan acerca de Pablo, el cristianismo moderno da acerca de Pablo, es falsa. La verdad acerca de su fe y su enseñanza era que Pablo vivía y enseñaba creyendo todo lo que es conforme a la ley. Vamos a verlo de sus propias palabras. En Hechos 24:10, veamos el texto completo. Hechos 24:10, para que usted lo busque en su Biblia. Dice así: después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Entonces Pablo está a punto de presentar su defensa ante un juez. Y Pablo habla ahora. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma que me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Lo vuelvo a leer porque creo que lo leí con un mal énfasis. Dice, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Sigue Pablo su defensa. Ni tampoco pueden comprobarte de lo que ahora me acusan. ¿Recuerda usted la acusación? Que Pablo enseñaba contra el pueblo, contra la ley y contra el templo. Bien. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Ahora vea el testimonio. Creyendo todo lo que creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Creyendo, repito el testimonio de Pablo ante un juez, creyendo todo lo que es conforme a la ley, lo repito otra vez, creyendo todo lo que es conforme a la ley que está escrito en los profetas. Mire, si usted quiere entender lo que Pablo está declarando, tiene que entender lo que significa la fe, lo que es la fe en el mundo hebreo. Fe en el mundo hebreo no es como la fe que hoy día se conoce o digamos, es el común general denominador de fe, lo que hoy día se tiene. Fe es simplemente creer con un pensamiento místico, religioso, digamos. Pero en el mundo hebreo, la fe bíblica, que en hebreo es emuná, no es eso solamente. O sea, es mucho más que eso. La fe, el creer, es vivir con firmeza en obediencia a lo que se cree. Es decir, cuando se dice que Pablo cree todo lo que es conforme a la ley, lo que Pablo está diciendo es que él vive firmemente seguidor de los mandamientos de la ley, de los preceptos de la ley, que él guarda la ley. Y no solo eso, Pablo también dice que también cree lo que está escrito por los profetas. Y de todos es bien conocido lo que los profetas constantemente clamaron a Dios.
Solo a manera de ejemplo vamos a ver Jeremías, uno de los grandes profetas. Jeremías 35:15 dice así: también os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Es un testimonio de un profeta acerca de los profetas. ¿Qué es lo que los profetas hacían? Ellos hablaban diciendo: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras otros dioses para adorarlos, y habitaréis en la tierra que os he dado a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestro oído ni me escuchasteis. Ezequiel 20:19 dice: yo soy el Señor vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponerlos por obra. El llamado de los apóstoles era enmendar el mal camino y volver a la ley de Dios. Por tanto, creemos ser salvos por la gracia de Dios, no por las obras. Eso es clarísimo en la Biblia. Y esto por medio de la fe en Yeshua, HaMashiach. Y que aceptamos con convicción lo que la Biblia enseña, ¿sí? Esta es nuestra convicción de fe, que la vida cristiana se vive en obediencia a Dios y ordenadamente. Es decir, como Pablo, como el mismo Santiago testifica acerca de la forma de vida de Pablo. Pablo vivía ordenadamente acatando la ley de Dios, tal como San Pablo lo hizo y lo enseñó en sus cartas, lo cual todos podrán comprobar si se hace una lectura esmerada y con fe obediente, de lo cual dio testimonio nuestro amado hermano Jacobo, Santiago o Jacobo, apóstol del Señor, al declarar que Pablo mismo vivió ordenadamente acatando la ley de Dios. Finalmente, sobre las enseñanzas de Jesús, San Pablo y los demás apóstoles, siendo que la ley de Dios no es vigente desde la resurrección de Cristo, si así fuera, ¿por qué el Señor Pablo y los apóstoles se esmeraron en recordarnos los mandamientos de la ley de Dios, explicando sus alcances? Miren, si ya la ley no era vigente, entonces, ¿por qué Pablo se esmeró tanto en explicarnos los mandamientos de Dios? Veamos los 10 mandamientos. ¿Usted sabe los 10 mandamientos? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley de Dios, el decálogo. ¿Y qué dice Pablo el apóstol en 1 Corintios 8:6? Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Vamos al segundo mandamiento, tenemos que ir un poco a prisa. Dice el segundo mandamiento del decálogo: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué dice Pablo? No seáis pues idólatras, según está escrito, servir al Dios vivo y verdadero. Cuando él dice, según está escrito, está refiriéndose a la ley. Y no creo que Pablo dijera, según está escrito, bueno, ya no está vigente, pero tómenlo. Es el pensamiento de Pablo? Yo pienso que no. Dice el otro apóstol, 1 Juan 5:21, porque esto no era solo Pablo enseñando así, los demás apóstoles, como San Juan dice: hijos, guardaos de los ídolos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es el tercer mandamiento del decálogo de la ley. Y Pablo escribe lo siguiente en 2 Corintios 6:1: y como colaboradores con él también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, no tomar lo sagrado en vano, que es lo que ese mandamiento enseña. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Será que Pablo se acordaba del día de reposo? Pues vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 2. Pablo, según su costumbre, vean, Pablo, según qué, su costumbre, lo que hacía habitualmente, la forma en que él vivía. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, fue por 3 días seguidos de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, es el Mesías.
Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Lo que aquí vemos es que Pablo tenía la costumbre de ir a la sinagoga el día de reposo, así que Pablo guardaba el día de reposo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de este mandamiento? Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quizás debió Pablo haber reflexionado en ese momento y decir, bueno, disculpen, aunque ya no está vigente. Pero vean, no hay eso para nada hay eso en los escritos de Pablo. Lo contrario, lo que hace es confirmarlo. Vean lo que agrega, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, que es exactamente lo que dice la ley. Es decir, Pablo cita el mandamiento y la promesa de la ley y lo recalca para que sea guardado. Sexto mandamiento que dice, no matarás. Ya sabemos que el Señor Yeshua habló de este mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. La enseñanza de Yeshua era que el hecho de asesinar, literalmente, muchos de los fariseos de su tiempo lo tomaban como el quebrantar ese mandamiento, pero el Señor instruye que matar puede tener que ver con el hecho de tan solo de decirle necio, de decirle fatuo al hermano, ya se hace culpable. Vamos a leerlo, pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Entonces el Señor dice que aún el ofender muy fuerte, de una manera agresiva a alguien, es casi como matar, es quebrantar el mandamiento, no matarás. Romanos 13:9 dice, ahora veamos lo que dice Pablo, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es solo una aplicación práctica de lo que Pablo oyó y conoce de la enseñanza de los apóstoles que fueron antes de él acerca de Yeshua, de lo que Yeshua predicó. Hay que amar al prójimo, y el guardar este mandamiento de amar al prójimo es que realmente estamos haciendo lo correcto para no cometer el pecado, no matarás, diciéndole idiota, diciéndole raca a nuestro hermano. Así que Pablo está diciendo, cumplan este mandamiento y háganlo de esta manera. No está diciendo ya no está vigente. No cometerás adulterio. Otro apóstol enseñó, Santiago, al que ya hemos venido refiriéndonos. Pues él dijo, no cometerás adulterio, en Santiago 2:11. En Romanos 13:9 ya leído, pues se menciona también, ya lo vimos, adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y quiero que noten algo que continúa, vean, este es Romanos 13:9, donde menciona estos mandamientos, pero Romanos 13:11 dice, y haced todo esto, es decir, guarden esto, hagan todo esto. No dice, amarás a tu prójimo, ya con esto basta, no, dice, hagan todo esto, no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera. Hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Así que la enseñanza de Pablo es más bien que guardemos la ley. Lo mismo con hurtarás, es la misma idea. Pablo menciona en Romanos 13:9, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y luego en 13:11, 2 versículos adelante, haced todo esto, guarden la ley, es lo que está diciendo Pablo, guarden los mandamientos, desde luego que guiados por el amor al prójimo. Bien, otro mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a ver Mateo 19:17, y él les dijo, Jesús dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, o le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y Pablo menciona hacer todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. Es decir, Pablo citó lo mismo que el Señor dijo. Y luego dice, guarden todo esto. No codiciarás la casa de tu prójimo, es el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Y qué dice Pablo en su epístola a los Romanos 7:7? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, de ningún modo. Al contrario totalmente. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Vean, Pablo está defendiendo la ley, está diciendo, ¿cómo voy a saber lo que es pecado? ¿Cómo voy a saber si una cosa que está dentro de mí, que es un pensamiento, es un sentimiento, es pecado? Porque en el mundo, en el gobierno, en las leyes humanas, no se condena los sentimientos, sino los hechos, las acciones, no las intenciones. Pero la ley de Dios sí, la ley dice no codiciarás, que es algo interior. No quiere decir que ya se robó, al codiciar no implica que codicié y robé, eso es otro pecado, no robarás. Pero Pablo dice, ¿cómo yo sabría que eso que hay dentro de mí, ese sentimiento es pecado, si no fuera porque la ley me lo dice, no codiciarás? Entonces Pablo nos está enseñando, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Recuerden que la definición bíblica de la ley es transgresión del pecado, perdón, la definición bíblica de pecado la encontramos en 1 de Juan 3:4. Búsquelo si usted no lo ha leído. Nos dice en ese texto que el pecado es transgresión de la ley. Así que la única forma de saber qué es pecado es a través de la ley. ¿Y cómo podría estar entonces abolida, cancelada? Ya no habría ninguna definición de pecado. Pecado es todo aquello que es contra la ley, que es transgresión de la ley. Ahora, no solo Pablo enseñó acerca de estos mandamientos. Por ejemplo, la ley de Dios dice en Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey mientras trilla. Esto está en la Torá, en la ley. Y Pablo escribe, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Así que Pablo está citando la ley. ¿Por qué cita Pablo una ley abrogada, una ley cancelada? Obviamente, porque no está en la mente de Pablo tal cosa. Otro mandamiento de la Torá, Deuteronomio 19:15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto lo dice la ley. El testimonio de 2 o 3 testigos es importante en cada caso que se tenga que juzgar. Y en 1 Timoteo 5:19 dice, Pablo, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Espérame, Pablo, la ley ya está abrogada, ya no es necesario que haya 2 o 3 testigos. ¿Será eso que estaba cruzando en la mente de Pablo cuando le escribió a Timoteo? Por supuesto que no. Por supuesto que no es así. Sobre las fiestas bíblicas, y ya prácticamente con eso terminamos. La Torá de Dios menciona las 7 fiestas solemnes, las cuales son la Pascua, panes sin levadura, día de primicias, día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de día de expiación o la conmemoración de día de expiación y finalmente la fiesta de los tabernáculos. 3 de ellas eran importantes celebrarlas en Jerusalén. Dios ordenaba al pueblo de Israel que fueran a Jerusalén a celebrarlas, al menos una vez en la vida tenían que hacer. Y vean lo que sucedió en Hechos 20:16. Esas 3 fiestas, por cierto, eran los panes sin levadura, que va junto con la Pascua, era Pentecostés y era la fiesta de los tabernáculos. Y vean lo que Pablo dice aquí. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés. ¿En dónde? En Jerusalén, tal como está estipulado en la Torá, en la ley. Estamos hablando de una época muy adelantada del ministerio de Pablo en Hechos 20. Así que Pablo, después de una larga vida en la fe en el Mesías,
con la fe en el Mesías, seguía intentando, apresurándose, teniendo el deseo de corazón de guardar la ley de Dios en cuanto a las fiestas solemnes. La fiesta que aquí se menciona es Pentecostés, que es una de ellas. Hechos 24 también dice así, y lo acompañaban Sópater, de Berea, hijo de Pirro, ellos son los acompañantes de Pablo, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Ahora leamos Hechos 25, el siguiente versículo. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas, versículo 6, Hechos 26. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Después de los días de ¿qué? De los panes sin levadura, la semana de la Pascua. Así que Pablo se embarcó en Filipos después de haber celebrado la fiesta de los panes sin levadura. No nos está solo informando de una fecha, nos está informando de algo que él hizo. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo, por ejemplo, le dijera a alguien, mira, yo salgo para verte después de Año Nuevo porque voy a estar aquí en Puebla, ¿qué implicación tiene? Pues que quiero celebrar el Año Nuevo en Puebla con mi familia, quizás, o en un ambiente en que me gusta aquí en la ciudad de Puebla, donde yo vivo, y después partir. Así que la implicación es obvia. En Hechos 27 también leemos acerca del Shabbat. El Shabbat dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al siguiente día y prolongó su discurso hasta la medianoche. Todos enseñan este texto para decir que Pablo se reunía en la congregación de los creyentes el día domingo, primer día de la semana, porque ese día, dice Hechos 27, se reunieron los discípulos para partir el pan, para hacer esa ordenanza del Señor, el partimiento del pan, la Santa Cena. Pero en realidad hay un gran error. Quienes utilizan este texto no saben que en el texto griego, en el texto griego, en la Biblia textual griego-español, usted lo puede consultar, Hechos 27, dice así, empero el primero o uno de los Shabbat, el primero de los Shabbat, empero el primero de los Shabbat, lo repito, en griego dice, empero el primero de los Shabbats, o el primer Shabbat, el uno de los Shabbat, habiendo sido reunidos los discípulos a partir del pan, Pablo estaba razonando con ellos, estando para ir o partir hacia el día siguiente, y estaba, en griego dice, estirando o alargando la palabra hasta la medianoche. Entonces, no fue el primer día de la semana, fue el primer Shabbat cuando Pablo hizo esto. Con esto podemos ver, existe amplia evidencia bíblica que Pablo el apóstol guardó la ley de Dios, que no enseñó nunca en contra de la ley, y que lo que tenemos que hacer es entender qué significa la frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y de esa manera poder entender bien la vida y enseñanza del apóstol Pablo. Lo que he mostrado en esta enseñanza es la evidencia amplia, contundente, de que Pablo guardaba la ley y que de ninguna manera esa acusación que le hacían de que Pablo estaba enseñando en contra del pueblo de Israel, en contra de la Torá de Dios y en contra del templo, era falsa totalmente. Y que lo mismo Pablo tendría que defenderse si él viviera todavía hoy o si se levantara de los muertos, lo cual no es posible. Pero si Pablo pudiera hacerlo, seguramente también haría una defensa sumamente fuerte en contra de esa acusación. Para él era una acusación que dijeran que él enseñaba en contra de la ley de Moisés, cuando en realidad su propia vida es un ejemplo de guardar la ley de Dios. Pues queridos hermanos, queridos amigos, yo me despido con esta enseñanza. Espero que la repasen
vean los textos, búsquenlos en su Biblia, vuélvalos a repasar y vean lo que realmente Pablo enseñaba y vivía. Pues que tengan un excelente descanso esta noche y los espero en el próximo estudio de la palabra de Dios. Shalom, shalom. Soy el pastor Leonardo Reyes. Escríbanos a graciaypaz.correo@gmail.com. Se lo repito, graciaypaz.correo@gmail.com. Shalom, shalom.